Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicar este programa a Colombia y específicamente a un problema que se ha creado en torno a una investigación del Consejo Nacional Electoral a la campaña del presidente Gustavo Petro, donde habrían habido irregularidades, sobre todo en el financiamiento. A raíz de esta apertura de investigación, el presidente Petro ha denunciado que hay un intento de golpe contra él, en el sentido que esto podría terminar finalmente en su destitución. El tema es bastante complejo, ¿no? Además, hay un contexto de mucha polarización en Colombia. Para entender un poco lo que está ocurriendo, vamos a conversar con Frei Muñoz, que es el subdirector de una ONG muy importante allá que se llama la Misión de Observación Electoral. Así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bien, muchas gracias, Frei, por haber aceptado la invitación para conversar sobre lo que está pasando en Colombia y en particular, en realidad, sobre esta denuncia supuesta de golpe del presidente Petro a raíz de una investigación que se le ha abierto en el Consejo Nacional Electoral. ¿Podrías, para el público, explicarle qué es lo que está pasando exactamente a nivel de esta investigación? Pues un agradecimiento por la invitación y a la audiencia, al público que te escucha a través de YouTube. Pues en Colombia lo que tenemos ahorita es la apertura de una investigación y pliego de cargos por parte de nuestra autoridad electoral, que se denomina Consejo Nacional Electoral, frente al presidente de la República en relación a la campaña electoral que existió en el año 2022 y que permitió que el actual presidente pues ocupara este cargo. Frente a lo que se está investigando es pues la presunta omisión de unos reportes de unas cuentas de campaña, tanto en primera como en segunda vuelta, que llevaron a que se señale una presunta violación de topes, ¿sí? Se dice que en la legislación colombiana usted máximo puede gastar 100 pesos y se gastó 200, 300. Entonces eso sería como ese exceso de topes y a su vez recibir recursos de fuentes de financiación prohibidas, que en el caso de las elecciones presidenciales de Colombia se prohíbe que ingrese recursos de las personas jurídicas. Entonces también es como parte de los hallazgos que señala la autoridad electoral. Ahora, frente a esa decisión que toma el Consejo Nacional Electoral, pues varios sectores y pues también el presidente de la República señala que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para abrir ese pliego de cargos y pues de llegar a una sanción en contra del presidente. O sea, no tiene competencia para investigar al presidente porque como le sucede en el Perú, el presidente tiene inmunidad o es aforado, como se dice también en Colombia, ¿no? Esa es la discusión. Entonces la discusión está en la autoridad administrativa, en este caso la autoridad electoral. De acuerdo a la ley, tiene competencia para investigar las campañas electorales en razón de esas normas de financiación y su presunta vulneración. Entonces, eso está claro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuando es el presidente de la República, qué? Entonces, la misma ley que regula esto sí señala que en los casos que sea el electo presidente el que se pueda ver en curso en una presunta violación de topes, que debería ser investigado por la Cámara de Representantes en Colombia, ¿sí? De ese fuero constitucional. La Cámara de Representantes es la Cámara de Diputados del Parlamento, un poco para que la gente se ubique. Entonces se dice que debería ser en la Cámara, en esa ley, frente a la violación de topes y también establece un término para que se puedan interponer denuncias a razón de esos hechos. Se dice 30 días luego de las elecciones. Entonces eso es como parte de ese ámbito, pero quedaría por fuera. Es como parte de las preguntas que surgen es, bueno, y si no es violación de topes, si no son otras circunstancias, ¿qué pasaría? Porque ahí solo habla del exceso de topes. Entonces tenemos ya aquí un asunto como de altas cortes. En Colombia tenemos pues varias cortes que son como las máximas. Es parecido en Francia, ¿no? Acá todo es administrativo, lo ve el mismo Poder Judicial, pero en Colombia existe un tribunal especial que se llama Consejo de Estado para ver específicamente temas administrativos, ¿no? Administrativos, sí, nosotros tenemos tres grandes cortes y las tres grandes cortes son Consejo de Estado, que es la rama administrativa, la que investiga los asuntos administrativos, la Corte Suprema de Justicia, que se encarga como de esos asuntos penales, civiles, que son como los más gruesos, laborales, y tenemos también la Corte Constitucional. Entonces tenemos que se dio un concepto por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y entonces se señaló que
tenía el Consejo Nacional Electoral facultad para investigar al presidente. Pero el presidente Petro no acepta eso y dice que el hecho que lo investigue el Consejo Nacional Electoral es como una especie de golpe de Estado, ¿no? Sí, Porque está violando su supuesto, digamos, inmunidad, si se quiere, que son términos que utilizan acá en el Perú, como presidente que está protegido, ¿no? sí, y el argumento jurídico de la defensa del presidente de la República es también una sentencia de la Corte Constitucional, ya de la Corte, en la cual se indica que existe para los altos dignatarios un fuero integral que recoge todas aquellas responsabilidades que se encuentran dentro del orden constitucional con el fin, ¿cierto?, de salvaguardar precisamente esa institución, la posibilidad de que de pronto autoridades con competencias, pero que dentro de un menor rango, pues puedan llegar a investigar al presidente. Entonces, claro, eso es lo que señala. Eso es interesante, ¿no? Ahora, el presidente Petro puede interponer recursos ante esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, él se ha ido ya a denunciar un golpe, ha pedido a su partido que haga una especie de alerta a Naciones Unidas. O sea, se ha saltado, si se quiere, los recursos internos para directamente irse a Naciones Unidas. ¿Por qué hace eso y no el camino regular? Pues hay un contexto frente a todo esto. ¿Qué diríamos? Lo primero es que en Colombia el presidente Petro representa un hito histórico en la política colombiana. ¿En qué sentido? Que es la primera vez que claramente una ala izquierda, ¿cierto?, sube al poder, a la presidencia de la República. Eso lleva pues a que se presente ciertas dificultades en el ejercicio de gobierno, pues al tenerse como mayorías dentro de lo que es la política colombiana, lo que podría denominarse como un sector de centro y también sectores de derecha. El presidente actualmente pues no cuenta con las mayorías en el Congreso para todos los proyectos, ¿sí? Porque de todas maneras no alcanzó en las elecciones de Congreso tener esas mayorías, sí alcanzó una importante representación, de hecho su lista fue la más votada en las últimas elecciones de Congreso de la República, pero aún así pues no tiene todo lo que pues se necesita de mayorías desde el ámbito legislativo y de ahí pues ya se presenta como esas dificultades para poder desarrollar su proyecto de lo que es gobierno. Entonces esa es como una de las situaciones. La otra es de pronto que él en su ejercicio político que ha venido desarrollando, ya él fue alcalde de Bogotá de hecho y tuvo en ese momento una destitución por parte de un procurador. Declaró aquí como unos hallazgos disciplinarios que llevaban a que esta persona pues fuera inhabilitada para ejercer sus derechos políticos. Entonces, ante eso, él recurrió a la instancia de la Comisión Interamericana, Corte Interamericana, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se le ampararon sus derechos. Y se señaló para Colombia que efectivamente había habido como ahí unas decisiones contrarias al orden internacional en este caso, ¿cierto? Y también, pues, en cierta manera al orden que debería ser el interno, y se le ordenó al Estado colombiano como ajustar la normatividad para que una autoridad de carácter administrativo no pudiera limitar los derechos políticos de un candidato electo. Entonces fue esa decisión lo que le permitió volver a retomar sus derechos políticos y pues ser actualmente presidente de la República. Entonces desde ese punto de vista de lo que se señala, en lo que pasó ante la Corte Interamericana, en lo que entiendo que ha hecho o está la defensa procurando es como que se activen esas medidas que en algún momento fueron para proteger la situación actual, porque se señala como similar a lo que pasó en ese momento cuando era alcalde de Bogotá, que ciertas instituciones están tratando de afectar sus derechos políticos. En este caso, pues es diferente. ¿En qué sentido? En que aquí la autoridad administrativa que lo está investigando es el Consejo Nacional Electoral y la sanción máxima que le puede colocar es una multa, no ya la pérdida de derechos políticos. Entonces, desde ese punto de vista no es similar, pero pues siempre está la posibilidad ya de acudir ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ya tienen unos requisitos, como bien señalas, de agotar el ordenamiento jurídico interno, los recursos para llegar y acceder a ese sistema interamericano. Serie de recursos posibles todavía que solamente se van a dar. Exacto, exacto, ahí estamos en eso. ¿Qué sería lo conveniente? Pues que en sede de juez constitucional llegue hasta la última instancia, hasta la Corte Constitucional en la acción de revisión y defina de manera clara cuál es el fuero del presidente. Ahora, esto va a tomar, me imagino, tiempo, incluso podría llegar más allá del mandato de Petro, o sea, al final ese ¿no? En los cálculos que hemos hecho, digamos que podría estar fallándose el otro año en sede de revisión, aproximadamente en mayo del año 2025. Ya. El otro año. Y pues, el gobierno todavía hasta 2026. Exacto, hasta el año. ¿Y en el Congreso cuánto tiempo podría tomar? Porque finalmente el que toma la decisión final
sobre respecto de destituir o no es el Congreso. ¿Cuánto podría tomar eso? Exacto, eso es interesante, porque aquí en Colombia, por un mismo hecho, tenemos varios competentes. Sí. Entonces, por ejemplo, frente a este hecho y en materia sobre el presidente, pues bueno, aquí el Consejo Nacional de Cientos yo tengo competencia porque yo investigo las campañas por violación de las normas de financiación. Y como es aforado igual, Cámara de Representantes, no hay tiempos, no hay tiempos. Y pues lo cierto es que hace poco salió un comunicado de prensa de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes en la cual señala que está en la práctica de pruebas que permiten sustanciar lo del Consejo Nacional Electoral, o sea, llamar a ciertas personas, ciertas empresas, que son las que se dicen que tuvieron como, se estuvieron De manera ilegal. en esa omisión de los reportes. De acuerdo. O sea que en términos prácticos no habría tiempo ni siquiera para destituir a Petro. Puede pasar, dependiendo ya de la Cámara de Representantes, ¿cierto? Ya las cosas. Exacto, o sea, porque en el momento, de acuerdo al sistema que tenemos nosotros, en el momento que la Cámara acusa ante el Senado de la República y el Senado de la República encuentra que si hay mérito para la acusación, desde ese momento se suspende del cargo. Ese es el efecto inmediato. O sea, con solo la admisión de la causa, ya entra en suspenso el cargo, asumiría vicepresidente y a la espera de lo que decida frente a si hay indignidad política, mala conducta, y la sanción sería la pérdida de derechos políticos y pérdida del cargo. Eso, según las fuerzas en el Parlamento, podría ocurrir entonces, que haya suficientes votos en el Parlamento para destituir o suspender a Petro. ¿Existe esa posibilidad? Sí, sí habría la posibilidad porque a la final las mayorías no las tiene, ¿cierto? Y por eso se han caído tantos proyectos. Entonces sí es una posibilidad de que en el Congreso de la República pueda presentarse esa acusación y ese juicio político y que en caso de encontrarse que hay delitos se remitiría a la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo, de acuerdo. Eso está trayendo un clima de gran polarización en Colombia, ¿no? Entiendo que los ánimos están bastante exacerbados. Sí, hay una polarización que de hecho viene desde el plebiscito por la paz. Si tenemos ese antecedente, pues en el plebiscito por la paz se votó por el no, ¿cierto? La mayoría. Recuerdo al público efectivamente que fue un plebiscito del presidente Santos, que estaba obligado a hacerlo, lo que quiso hacer para aprobar el acuerdo con las FARC, ¿no? Y al final el plebiscito le salió desfavorable, ¿no? Efectivamente. Pero buscaron la vía legal para aprobarlo, fue vía Congreso de la República en ese momento. En las elecciones, por ejemplo, de presidencia de la República, pues también se vio esa división de país, o sea, estuvo muy cercana a las votaciones y pues se vio ese país pues en dos polos, ¿cierto? Y lo mismo también pues en las elecciones de Congreso de la República, también se vio de manera clara cómo estuvo polarizado. Tal vez el último resultado que tenemos electoral, que fue las elecciones locales, para la alcaldía de Bogotá se postuló una persona muy cercana al presidente de la República y pues perdió por un amplio margen. Entonces ahí también la lectura, no sé cómo faltarían las votaciones, ¿cierto? Las que vienen de elecciones de Congreso de la República, cómo están las fuerzas ya desde el punto de vista del ciudadano, de lo que quiere frente al futuro de gobierno nacional. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, este tema tiene bastante complejo porque tiene, como tú has efectivamente explicado, tiene varias aristas administrativas, judiciales, varias entidades que van a meter mano en el tema. Es que es bastante complejo, pero lo concreto es que sí podría haber, ¿no?, eventualmente la posibilidad que Petro pudiera ser suspendido de aquí un año, tal vez un poco más, ¿no? Cuando su mandato normalmente termina el 2026, ¿no? Entonces, efectivamente, pues se puede entender un poco el nerviosismo del presidente Petro, más aún, efectivamente, en un contexto de polarización. De ahí a que eso justifique el llamado a la calle es otro tema. Pero en fin, no vamos a entrar en esa discusión. Y ese ya son, de pronto, sí, estilo de gobernar y también de concepción y los llamados a la población, porque se señala pues que la misma población fue el que lo eligió, ¿cierto? Y pues eso ahí ya, desde que se haga desde las vías, ¿cierto? Tranquilas, pues no tendrá por qué afectar. Ya diferente es cuando las personas pues de pronto entran a hacer actos de violencia, ya es diferente. De acuerdo. Bien, Frei, gracias por tus explicaciones. Bueno, vamos a estar al tanto de lo que ocurra en tu país, en ese y otros temas, como el tema de la paz, que está bastante atarantado también por ahí, pero en fin, ya hablaremos de eso en algún otro momento. Gracias nuevamente y seguimos en contacto para seguir conversando. A ti muchas gracias por la invitación. Gracias.